Buenas tardes desde España, buenos días para nuestra audiencia latinoamericana, con un cierto retraso, unos breves minutos de retraso por unas cuestiones técnicas, pero felizmente estamos aquí. Reciban una cordial bienvenida a los diálogos del Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, que ya llevamos 11 en este año 2021 y que me consta que muchos de ustedes siguen con asiduidad. Soy Rubén Garrido, el director del instituto, y como saben, el instituto es un instituto de investigación que no solo quiere realizar las labores propias de la investigación, sino también ser un punto de encuentro, un lugar de acogida donde se discuten y se plantean cuestiones no solo desde la economía, no solo también desde el derecho, como vamos a tener la ocasión de verlo hoy, sino también desde un aspecto multidisciplinar. Hoy estamos convocados aquí para un tema que creo que tiene una gran trascendencia y que afecta en un mayor o un menor grado a nuestras sociedades, ¿no? Que es el tema de la corrupción. La corrupción, como saben todos ustedes, es una lacra que mina nuestras instituciones y que es uno de los factores clave que explican por qué fracasan los países. Una frase que, como muchos de ustedes saben, es el título de la obra de Daron Acemoglu y de James Robinson, ¿no? La corrupción no solo es una manifestación más evidente de la extracción de recursos de una sociedad y de un menoscabo del bienestar colectivo, sino que cuando es protagonizada sobre todo por la política, genera una desconfianza y afecta a las reglas del juego necesarias para ese crecimiento y ese desarrollo, amenazando incluso los propios sistemas democráticos. Hoy vamos a entablar un diálogo para hablar de la lucha contra la corrupción como bien público global. La lucha no solo desde las instituciones nacionales, sino desde una perspectiva internacional y enfocándose no solo a su prevención, sino en la capacidad de poder recuperar activos fruto de la corrupción y evitar que aquellos que la practican puedan disfrutar o incluso poder devolver a las sociedades lo que legítimamente les pertenece. Para ello tenemos hoy un invitado de excepción, el doctor Óscar Solórzano, que es el director de la Oficina para Latinoamérica del Basel Institute of Governance y especialista senior en recuperación de activos del Centro Internacional para la Recuperación de Activos, el ICAR, de esta misma institución, en la cual colabora desde el año 2012. Es licenciado y magíster en Derecho por la Universidad de Friburgo, en Suiza, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Perú, tiene estudios de doctorado en la Universidad de Ginebra, donde además ha desempeñado tareas docentes hasta el año 2012. Desde que se unió al ICAR, ha participado en una serie de casos de corrupción internacional y de recuperación de activos de alto perfil en Perú y en otros países de América Latina, y con su equipo brinda asistencia técnica a los países requirientes en el desarrollo y ejecución de las distintas estrategias para recuperar activos de carácter internacional, lo que incluye el trabajo con autoridades judiciales y políticas en un contexto, como hemos dicho antes, eminentemente internacional. Óscar Solórzano, además de ser un reputado experto en los temas que nos ocupan hoy, ya lo van a comprobar, tienen una clara vocación por la enseñanza, lo que permite a los estudiantes de Derecho de nuestra universidad disfrutar de sus clases en estos días, que ha buscado un hueco. Gracias, Óscar, por buscarnos este hueco, aparte de dictar tus clases en la facultad, y gracias a nuestro amigo común también, que es el doctor Esteban Arribas, que es el que te ha acogido en la facultad y el que nos ha permitido contar, gracias al contacto entre nosotros, contar hoy con tu presencia en este diálogo. Por tanto, a Esteban también quiero transmitir, que está por allá, por Florencia, nuestro saludo desde acá. Muchos asistentes saben la dinámica de los diálogos. El ponente expondrá utilizando el tiempo que considere entre 30 y 45 minutos, y cuando termine la exposición, la audiencia, a través de preguntas y respuestas, podrá formular todas aquellas consideraciones que yo intentaré recoger y mantener este diálogo con el ponente, en la idea de que un acto de estas características no se vaya mucho más allá de la hora, ¿no? No quiero consumir más tiempo, quiero agradecer a Óscar su buena disponibilidad y su generosidad con su tiempo. Es una persona muy ocupada, no solo por estas clases, sino por su trabajo diario, y
y por tanto quiero agradecer especialmente el tiempo que nos da y darte la palabra para que nos ilustres con tus conocimientos. Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias por tan gentil presentación, Rubén. Antes que nada, quisiera, mis primeras palabras sean de agradecimiento para el Instituto de Análisis Económico y Social de la magnífica Universidad de Alcalá de Henares, donde, como bien has dicho, me encuentro en este momento dictando unos cursos sobre recuperación de activos. A ti, Rubén, por la gentil invitación de poder permitirme compartir algunas experiencias de mi trabajo, y como lo has dicho tú también, al profesor Esteban Arribas, quien me ha invitado a la universidad en el contexto de la Giner de los Ríos para poder hacer una estancia de investigación y para poder compartir con los alumnos de diversas facultades y de diversos países también algunas de las experiencias que he tenido en la práctica sobre recuperación de activos de la corrupción. Bueno, también quisiera dirigirme a la audiencia, agradecerles por el tiempo que ponen a disposición para poder escuchar algunas de las cosas que les voy a presentar. Y además, poco a poco entrando ya en el vivo del asunto, como tú lo has mencionado, Rubén, la corrupción es un fenómeno absolutamente complejo que se mira desde distintos puntos de vista, no solo desde el punto de vista de la represión, sino de la prevención, pero también de la sociología, de la antropología y del derecho y de las ciencias sociales, ¿no? Eh, Lamentablemente no soy un especialista en todas estas materias, soy más bien un aficionado de una minúscula parte de este gran enfoque que le voy a presentar. Y voy a tratar de presentarles hoy día una pequeña charla en tres tiempos, si les parece, ¿no? El primer tiempo sería entonces una presentación de carácter personal y también de la institución a la que yo represento. Luego me gustaría hablar, lógicamente, ya del vivo del asunto de la temática que nos ocupa. Y finalmente, quizás si el tiempo nos sobra y si el interés de ustedes se mantiene, tratar de compartir algunas experiencias, lecciones aprendidas en el contexto de algunos casos internacionales de corrupción en los que he tenido el privilegio de trabajar y que pienso están relacionados de alguna manera con comportamientos que son comunes y con esquemas de corrupción que son comunes, sobre todo en América Latina. Entonces, si les parece, entonces voy a empezar por mi presentación personal. Me llamo Óscar Solórzano, como bien has dicho, soy peruano, naturalizado suizo. He hecho la mayor parte de mi carrera profesional en Suiza. Salí de Perú hace muchísimos años, en realidad. Soy abogado, como les he dicho, exactamente por la Universidad de Freiburg en Friburgo, en Suiza, y por la Universidad de Basilea, y en el Perú también he ido de alguna manera rivalidar mis documentos para poder ejercer y trabajar en el Perú como abogado también, ¿no? El Basel Institute es un instituto universitario, uno de los dos institutos universitarios reconocidos en Suiza como parte incorporados, digamos, en la lógica del gobierno suizo. Está afiliado a la Universidad de Basilea y está activo más o menos en 30 países a nivel del mundo en distintas áreas. Como tú bien lo has dicho también, Rubén, el instituto abarca no solamente la parte represiva, es decir, la recuperación de activos o la persecución penal de los corruptos, sino también hay una amplia gama de productos y de unidades operativas del instituto que trabajan sobre todo con el sector privado. Tenemos unidades de acción colectiva, de cumplimiento, de gobernanza pública, etc. Yo no trabajo en ninguna de esas, nuevamente, unidades. La unidad en la que yo dirijo en América Latina está básicamente concentrada en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito de la recuperación de activos, pero también de la persecución penal de los delincuentes, de los corruptos, básicamente personas, políticos de alto vuelo, en los que he tenido la oportunidad de trabajar en los casos, de convenios de consultoría, convenios que son, por cierto, pro bono, no están pagados por los estados que benefician de la asistencia técnica, sino por el instituto mismo a través de un sistema de financiamiento de la cooperación internacional. Estos convenios nos permiten, de alguna manera, trabajar al lado de los fiscales y de los jueces. Son convenios que nos garantizan, como especialistas, el acceso a todas las piezas procesales de una investigación y nos permiten, como he dicho, trabajar y apoyar a los fiscales, sobre todo en la parte de la investigación financiera, del seguimiento de los activos y del ámbito internacional, que es donde más
se evidencian problemas en los países en los que trabajamos. Está claro que la recuperación de activos no es solamente no tiene solamente una dinámica judicial, hay también una dinámica política, y que la recuperación de activos en realidad está vinculada a muchísimos procesos, no solamente al hecho de la persecución penal dentro de los ministerios públicos o dentro de los poderes judiciales, ¿no? Ya un poco entrando entonces al punto 2, que es la temática, ¿qué cosa es la recuperación de activos, ¿no? Para ilustrar la recuperación de activos me gusta siempre ponerme en el escenario concreto que desarrolla la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en el 2003, que entró en vigencia en el 2005, cuyo capítulo 5 justamente aborda esta temática, esta compleja temática, ¿no? El escenario de base de esta temática es entonces un país víctima, llamado víctima, o también país requiriente por las dinámicas de la cooperación judicial, que por lo general son los países del sur, en América Latina, en África, en Asia, que son víctimas de la corrupción política de sus clases dirigentes. Es decir, que esas clases dirigentes que han sido, que han recibido el mandato público, traicionan el mandato público, se enriquecen a través del mandato público de distintas maneras, no solamente poniendo las manos en la caja pública, pero también a través de distintos mecanismos cada vez más complejos, como por ejemplo la malversación de fondos dentro de los procesos de contratación pública, por ejemplo, es algo que vamos a tratar de conversar más tarde en el contexto de un caso concreto, ¿no? Entonces, las Naciones Unidas define a este escenario base como la posibilidad es que tiene un pequeño país víctima de sus clases políticas y que trata de recuperar activos que se encuentran localizados en centros financieros internacionales, ¿no? O sea, el ejemplo clásico es, por ejemplo, uno de los casos en los que he tenido la oportunidad de trabajar es un país como el Perú o como el Ecuador, que descubre que sus clases dirigentes, sus políticos, sus presidentes en muchos casos, han han abusado del sistema financiero internacional, pivoteando distintas transacciones bancarias a través del sistema financiero internacional y luego terminan estos activos a través de esquemas cada vez de lavado de activos cada vez más complejos en cuentas bancarias, en centros financieros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso internacional, legal, político que le va a permitir a este Estado poder recuperar a través de estos enormes mecanismos o de estos enormes intereses nacionales, poder penetrar esos sistemas jurídicos para recuperar los activos, ¿no? Entonces, digamos, básicamente en ese escenario es el escenario en el que se discurre mi trabajo de todos los días. La Convención de Naciones Unidas define también a la recuperación de activos como una fase de carácter judicial, ¿no? Lo decía hace un momento, la recuperación de activos puede ser muchísimas cosas dependiendo del contexto en el que se le identifica. Puede ser, por ejemplo, un objetivo social o puede servir, digamos, como una manera de retroalimentar o de potenciar las posibilidades económicas de un país. No olvidemos que según los datos del Banco Mundial son entre 20.000 y 40.000 millones de dólares que cada año se roban o se desvían de las cajas públicas hacia estos centros financieros. Estamos hablando entonces de un fenómeno y muy importante, de un fenómeno que tiene desde la óptica económica un impacto profundo en el desarrollo de estas sociedades, ¿no? Muchos de los países y la audiencia de América Latina que nos está escuchando probablemente tiene datos más concretos con respecto a sus países, pero en gran medida, junto con otros factores, el estancamiento y el poco crecimiento de nuestras economías y por tanto de los índices de desarrollo personales de nuestros países se debe al mal uso del poder público, a la malversación de fondos y en definitiva a todos los fenómenos que pueden ser denominados como corrupción pública, ¿no? Entonces, estas fases de la recuperación de activos, tal y cual lo define las Naciones Unidas, son la identificación del activo, el congelamiento del activo, la recuperación del activo y finalmente, una vez que se ha obtenido, se han recorrido estas fases en el nivel nacional, es decir, en el país víctima, lo que ha podido entablar procesos judiciales complejos y condenar a sus autoridades por corrupción. Cuando esto ha sucedido, solamente en ese momento empieza nuevamente una fase de cooperación judicial internacional entre estados soberanos para que estos estados puedan ejecutar esa decisión que se obtuvo, por ejemplo, en el Perú, en un estado como Suiza, para poder sobre esa base, sobre esa ejecución,
recuperar activos. La última fase de la restitución, según la define el capítulo 5 de la Convención de Naciones Unidas, ya no es una fase eminentemente judicial, es una fase más bien política. El Perú, que es el país con el que, como les decía, he trabajado hace poco, ha vivido su primera fase de restitución el año pasado, en diciembre del año pasado, y han firmado un convenio internacional para recuperar, después de al menos 5 años de intensa lucha legal con en esos estados, pero no solamente con los estados, sino también con las defensas técnicas de estos corruptos que han querido defender los activos que habían sido decomisados y recuperados desde hace muchísimos años en estos países, ¿no? Estos procesos internacionales pues surgen enormes cantidades de problemas de todo tipo, ¿no? Tratemos de entender, por ejemplo, que estas relaciones se circunscriben en el marco de las relaciones de estados soberanos. Cuando se trata de estados soberanos, pues se trata de la aplicación de un derecho propio, ¿no? Y cuando hablamos de la aplicación de un derecho propio, estamos hablando necesariamente de que vivimos en un mundo donde existen normas mínimas, pero profundamente tenemos marcos jurídicos que no están armonizados. Entonces, en muchos de estos marcos jurídicos están impresas algunas características o algunos intereses de los estados que escapan necesariamente a las cuestiones de carácter jurídico. Con esto quiero decir que la recuperación de activos no es solamente un proceso legal, como lo define las Naciones Unidas, sino sobre todo un proceso de carácter político. Entonces, el trabajo de los ministerios públicos o la Autoridad de Justicia en particular tiene que estar acompañado necesariamente de un soporte político del Estado, desde el Estado mismo, el que trata de recuperar esos activos a nivel internacional, ¿no? La manera clásica de recuperar un activo es la que acabo de mencionar, es decir, buscar, perseguir al delincuente en nuestros países, en los países de América Latina, por ejemplo, condenar al delincuente para, como un acto subsiguiente a la condena del delincuente, poder ordenar el decomiso de los activos vinculados a su crimen, ¿no? El decomiso, para los que no lo saben, es una medida de carácter judicial que ordena, dictada por un juez, que le ordena al activo, ordena que el activo pase a la propiedad del Estado porque está principalmente vinculado con un delito, con la comisión de un delito de corrupción, ¿no? En los últimos años, y este es uno de los motivos que me trae a la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los trabajos que tengo en este momento con el profesor Esteban Arribas, es la posibilidad que existe desde hace algunos años en nuestros países de poder recuperar activos independientemente de una condena, ¿no? Ustedes me dirán si eso es posible. ¿Cómo es posible recuperar activos sin que se haya tocado o discutido la responsabilidad penal de las personas que son los detentores o los propietarios de los activos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que a un presidente o un ministro o a un militar de alto vuelo de alguno de nuestros países se le descubren cuentas en estos países, en estos centros financieros, y la situación sería, en este caso, que los estados puedan recuperar esos activos sin siquiera tocar la responsabilidad penal de estas personas, que por lo general además benefician de la inmunidad diplomática, ¿no? Esto se llama el fenómeno del decomiso sin condena. En América Latina está en plena ebullición, los países empiezan a adoptarla de manera cada vez más consistente, impulsado sobre todo desde la perspectiva colombiana. El Perú la tiene desde 2007, Ecuador acaba de adoptar este año una versión de ese tipo de leyes, y así muchos otros países disponen de formas de leyes de decomisos que permiten la recuperación de activos independientemente de la condena del imputado, ¿no? Ahora, el problema que se suscitan ese tipo de leyes, y es un poco la investigación que yo estoy llevando adelante, es cómo se pueden ejecutar estas decisiones obtenidas en el marco de los derechos nacionales en América Latina, en otros estados donde no existe una ley equivalente, ¿no? ¿Qué nos dice el derecho internacional sobre eso? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuál es el estándar internacional del cual podrían utilizar estos estados víctimas de la corrupción para poder recuperar activos a partir de esas leyes? Pues bien, la casuística sobre este tipo de leyes a nivel internacional no tiene ni 5 años. Los primeros casos que se han ejecutado a través de este tipo de mecanismos datan del año 2017, recientemente. Así que es una materia en plena ebullición, como le decía, en determinado momento.
La situación es que desde el punto de vista de las autoridades de persecución penal, desde el punto de vista de los jueces, fiscales y demás autoridades de los diferentes países, ven en este tipo de herramientas una situación de carácter funcional, ¿no? Utilizan a la herramienta de la mejor manera que les sirven para sus intereses. Y hemos visto que ese tipo de comportamiento, si bien sirve a los objetivos de política criminal, porque evidentemente permite recuperar activos, se hace algunas veces no respetando o tratando o pasando al límite de los estándares internacionales de respeto de las garantías fundamentales. Entonces, mi investigación en Alcalá de Henares, de la universidad en este momento, se trata justamente de compatibilizar el efecto que estas leyes tienen con un lenguaje universal de los pueblos, que es los derechos humanos. Estamos tratando de encontrar una manera de que los pueblos de la comunidad internacional puedan aceptar este tipo de leyes como una base suficiente para recuperar activos a nivel internacional. Debo decir que este es un trabajo en ciernes, un trabajo que se enfrenta también a muchos obstáculos políticos, porque lógicamente hay muchísimos países que no conocen esta herramienta, que son centros financieros internacionales importantes y que lógicamente no quieren prestar su concurso para que se puedan recuperar activos de su propio centro financiero sobre la base de este tipo de herramientas. Sin embargo, considero que las obligaciones internacionales que estos estados han firmado a nivel del derecho supranacional, particularmente el derecho internacional público, de las convenciones, existen ya algunos elementos de una evolución estándar internacional que este tipo de leyes puedan ser aplicadas. Ahora, lógicamente, este tipo de reflexión no es una reflexión clásica que se hace en el marco del desarrollo de la justicia penal propiamente dicha, sino más bien es algo que se tiene que hacer, considero yo, en las universidades, ¿no? Ha llegado, me parece a mí, el momento que este tipo de leyes pasen a las universidades para que puedan ser analizadas como las demás leyes del marco jurídico, que se alineen a los objetivos más grandes que tienen que ver con la protección no solamente de los delitos de corrupción y del tesoro público y de la integridad y la ética pública en el marco de las actividades de los funcionarios, sino de todos los valores que nosotros representamos como sociedad, ¿no? Bueno, en el tercer punto, y no me quisiera extender mucho, pero me parece interesante que podamos conversar sobre cómo se aterrizan estos casos, digamos, estas grandes ideas de recuperación de activos en nuestras sociedades, ¿no? Uno de los primeros casos en los cuales he tenido la oportunidad de trabajar desde el año 2013, 2014, que se firmó el primer convenio de cooperación presidente peruano Alberto Fujimori y su asesor en las sombras, el Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Que era además el director o el jefe del Servicio Nacional de Inteligencia del país en esa época. Estos casos han sido verdaderamente importantes, no necesariamente por el monto de recuperado, que suman unos cientos de millones de dólares, sino necesariamente por el camino que se ha podido trazar entre dos países que tienen regímenes jurídicos distintos, no armonizados, como decía en algún momento, pero que han encontrado en la dimensión política grandes motivaciones para poder cooperar y llevar adelante esos procesos complicados de recuperación de activos a nivel internacional. Está claro que sin el concurso de las autoridades suizas y sin la tenacidad, diría, de las autoridades peruanas en poder impulsar de todo punto de vista, político, judicial, de cooperación judicial, etcétera, no se hubiera podido llegar al resultado que este país ha llegado en, como decía antes, 5 o 6 años de arduo trabajo entre autoridades. Estos casos son también importantes porque han permitido de alguna manera devolverle, ¿no?, a la ciudadanía, devolverle una cierta esperanza a la ciudadanía de que las cosas pueden cambiar, ¿no? Decía en alguno de los cursos recientemente que la lucha contra la corrupción es un argumento más bien político en este momento. Todos los candidatos políticos en América Latina enarbolan alguna forma de lucha contra la corrupción. Pero esta lucha contra la corrupción es siempre abstracta, siempre llena de promesas que muchas veces no conectan con la población. Yo encuentro en la recuperación de activos, por experiencia propia además, que conectas muy rápido
rápido con las personas. Las personas entienden básicamente que los delitos de corrupción se realizan con la finalidad, con el animus lucrandi, con la finalidad de poder obtener un beneficio económico para sí o para otra persona, abusando lógicamente del poder público. Entonces, la estrategia legal que significa poder contrarrestar ese tipo de comportamientos no sería completa sin una dimensión de recuperación de activos. Hay muchísimos países que todavía no encuentran no solamente en la parte práctica la recuperación de activos, sino también en la parte conceptual, que tienen muchos problemas, que tienen leyes anticuadas que no permiten, por más que tengan autoridades, digamos, voluntariosas, no sería posible en esos países recuperar porque tienen leyes en armonía con el comportamiento criminal de estos tiempos, ¿no? Imagínense en un país, sin mencionar nombres, pero un país que tenga una legislación muy anticuada que quiera enfrentarse a las dinámicas, por ejemplo, de estos últimos Pandora Papers, ¿no? De poder iniciar trámites complejos de cooperación judicial internacional, poder justificar sus pedidos a nivel internacional para que otros países le correspondan, le cooperen, le puedan mandar información bancaria para que se pueda procesar y finalmente entender quiénes están detrás de estas operaciones, ¿no? Otro de los problemas que veo acá sobre esta misma temática es que en la mayor parte de universidades del mundo no se enseñan este tipo de cosas, ¿no? La Universidad de Alcalá de Henares ha tenido, bueno, yo he tenido la suerte de poder participar en estos casos y en estos cursos, perdón, y compartir una experiencia, una vivencia personal, pero no existen este tipo de enseñamientos como currículos en muchas de las universidades del mundo, ¿no? Y eso me parece a mí que es un retroceso, que no es algo que está en armonía con los desarrollos de la criminalidad moderna, digamos. Estos esquemas de lavados enormes que se ventilan en la prensa y que son muy difíciles de perseguir para nuestras autoridades. Y ese punto me permite justamente entrar al otro caso en el cual estoy en este momento, digamos, colaborando con algunas de las autoridades de estos países, que es el caso de la multinacional brasileña Odebrecht, como saben, ¿no? Este caso ha permitido nuevamente a conocer unos esquemas de corrupción a gran escala, no, ya no solamente en el interior de un país, sino a nivel de un continente, ¿no? Eh, Hay muchísima información en la prensa en estos momentos, así que lo digo como un disclaimer para que no se piense que se está revelando información acá. Pero los hechos de los casos son bastante conocidos, es decir, una empresa de Brasil que ha tenido un comportamiento antiético para obtener contratos básicamente en América Latina y cuya información relacionada con estos pagos se encuentra localizada en Suiza nuevamente, ¿no? En un servidor informático en Suiza que tiene tanto la información de los pagos, una contabilidad paralela, pero también una información encriptada de comunicación. Las autoridades de nuestros países, de todos los países que han sido víctimas de estos actos de corrupción en un periodo prolongado, en las últimas décadas, necesitan esa información para poder primero procesar a las personas que han sido parte de los esquemas de corrupción y luego para recuperar activos. ¿Cómo se recupera esta información? Y ese es el trabajo que estamos realizando con nuestras autoridades a través de la cooperación judicial internacional en materia penal, ¿no? Es decir, son actos, son mecanismos que el derecho internacional público normalmente pone a disposición de los estados, que las autoridades utilizan para sortear las tantas dificultades que hay de obtener información concreta, información financiera, información en cuentas en este caso, del Centro Financiero de Suiza, para poder iniciar, impulsar y finalmente conseguir procesos penales bien armados en esos países. Este caso está en plena construcción, como la mayor parte de ustedes seguramente saben. Las investigaciones no han concluido, en algunos casos ni siquiera han empezado todavía, y en la medida en que el caso va avanzando, vamos conociendo una dimensión de corrupción que es verdaderamente frustrante, de alguna manera. Es, eh, es ver una montaña, es pararse frente a una montaña enorme y ver, por lo menos en los esquemas que se han ventilado públicamente, ¿no? Ver que es todo un sistema que está coludido con
ese tipo de comportamiento. Entonces, creo que la recuperación de activos en este contexto de gente poderosa, de gente que tiene todas las capacidades para poder premunirse de la persecución penal, que puede escapar del país, que tiene varias nacionalidades, que tiene medios económicos a disposición que son prácticamente ilimitados. Creo que este tipo de leyes, donde no se les toca a ellos, pero se les toca a los activos, que permiten recuperar activos respetando las garantías fundamentales, el debido proceso y todos los demás estándares internacionales, me parece que es algo que, por lo menos a título personal, es algo que me gustaría seguir investigando, seguir impulsando y tratar de compartir en los años que vienen las experiencias que se puedan ir acumulando sobre esta temática. Querido Rubén, yo me voy a detener acá. Seguramente en el caso haya preguntas, pues con mucho gusto estoy aquí para responderlas o para precisar alguna de las cosas que se han dicho y probablemente no han quedado claras. Seguramente no han quedado claras en una temática tan compleja y enrevesada, pero con mucho gusto me quedo acá para responderlas. Gracias nuevamente por tu gentil invitación, Rubén. No, muchas gracias. Gracias a ti por una exposición clara de un tema tan difícil de entender y con tantas aristas como has dicho. Tenemos algunas preguntas, algunas van muy en la línea de lo que tú has expuesto y un poco, algunas son un poco desesperanzadas. Decía Mara Santos desde Brasil que tiene la sensación de que al final hay cierta impunidad, ¿no? Y que es difícil un poco perseguir estas prácticas donde se junta el poder económico, grandes empresas, con el poder político en los estados, ¿no? Yo creo que lo que has contado eh, permite una cierta esperanza a la hora de perseguir esto, pero en la línea de otro de los participantes que decía, en el fondo el acto de corrupción siempre tiene dos esferas, ¿no? Tú lo has dicho al principio, ¿no? Chocamos con los intereses de los grandes centros financieros que facilitan ese mecanismo para localizar los frutos de la corrupción. En tu experiencia, ¿dónde está la barrera? ¿Dónde realmente está la mayor barrera? Porque posiblemente en ese mapa que dibuja, por ejemplo, Transparencia Internacional, ¿no? En su índice de percepción, pues básicamente los colores más vivos de la corrupción están, como tú has dicho muy bien, en los países africanos y en parte en Latinoamérica y en Asia también, pero en el fondo los beneficios para el corrupto no se radican ahí, se radican en países desarrollados y posiblemente han sido, esas cuentas bancarias han sido nutridas por empresas también de países desarrollados. Entonces, en tu opinión, ¿dónde poder atacar? Eso es una primera pregunta. Y una segunda, eh, ¿cuál es el papel aquí un poco de la opinión pública, de la ciudadanía, en todos los ámbitos, ¿no? Porque una cosa es sobre el marco de los derechos humanos, como has dicho tú, pero cuando hay que hacer una apuesta efectiva, porque esas barreras que hay para la persecución y para la recuperación de activos que tú te planteas continuamente, ¿no? Y que estás enfrentándote a ellas todos los días en tu trabajo, ¿cómo podríamos contribuir, incluso desde la academia, con un acto como este, para decir, oiga, tenemos un poder, es verdad que lo tenemos demasiado distribuido, la ciudadanía, que podemos exigir a nuestros gobiernos que rompan esas barreras, tanto para evitar que se produzca dentro de nuestras fronteras, como que se radiquen aquí los frutos de esa práctica, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué podríamos hacer cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestro papel? Muchas gracias por tan interesante y amplia nuevamente respuesta. Primero quería decirle a la persona del comentario desesperanzado que, bueno, es una situación común, ¿no? Hay mucha gente, pero la desesperanza no nos va a llevar seguramente a ningún lugar, ¿no? Vivamos en el efecto mariposa, el efecto de hacer cosas pequeñas en realidad, de tratar de no cambiar el mundo, pero de cambiar probablemente el pequeño espacio en el que nos movemos, y creo que con eso ya haríamos bastante. Y creo que se está haciendo, la verdad, Rubén. Por ejemplo, en los procesos de restitución, y ahí un poco me entro ya al vivo de tu pregunta, ¿no? A nivel individual, a nivel de la academia, por ejemplo, o a nivel lo que yo hago como profesional, o a nivel de las organizaciones de la sociedad civil, en cada uno me parece a mí que hay un rol preciso y específico
en la recuperación de activos. Por ejemplo, en los procesos que se han firmado de recuperación de activos entre Suiza, Perú y Luxemburgo en diciembre del año pasado, la sociedad civil tiene un rol preponderante de vigilar dónde van esos activos, ¿no? De tratar de fiscalizar el comportamiento de nuestras autoridades, de cómo se van ejecutando este tipo de activos. Desde el punto de vista de la academia y desde el punto de vista de los practicantes, pues voy a referirme concretamente a lo que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción dice en su preámbulo, ¿no? En su preámbulo, la Convención dice que los estados tienen una responsabilidad compartida en la temática de la corrupción y particularmente de la recuperación de activos. Quiere decir el preámbulo que es además una regla interpretativa en el derecho internacional, que guarda de alguna manera la letra y el espíritu de las convenciones. Quiere decir que los estados tienen que vivir en el espíritu de las convenciones, ¿no? Entonces no podemos encontrar cada vez en las autoridades administrativas de esos estados, autoridades judiciales, general o comportamientos obstruccionistas que tienen que ver con el bloqueo de intereses mucho más abstractos, ¿no? Y no con el de preservar la ética pública en general. Por ejemplo, en muchos de los países europeos, y esta no es una crítica, es simplemente una constatación, existen en sus constituciones disposiciones que permiten a los gobiernos, es decir, a las autoridades ejecutivas, generar regulación para preservar los intereses esenciales de estos países. En muchos casos, estos intereses esenciales son los centros financieros, ¿no? Entonces, son los políticos, el Poder Ejecutivo, que a través de una regulación que tiene que ver no necesariamente con la justicia y con lucha contra la corrupción, sino con intereses un poco más abstractos, de carácter político, soberanos, los que bloquean este tipo de comportamientos. Yo creo que ese tipo de comportamientos, hay una decisión de la Corte Internacional de Justicia de Djibouti contra Francia que dice claramente, ¿no? Los estados tienen la prerrogativa, guardan la prerrogativa de denegar la cooperación judicial para recuperar activos. Pero esta denegatoria tendría que ser solamente la última ratio, ¿no? Entonces, lo que quiere decir con esto es que a nivel de los funcionarios, a nivel de cada uno de los estados intervinientes y de todas las personas, tenemos obligaciones concretas, por un lado, que descifrar, discernir, para poder contribuir a este tipo. De la academia me parece, como decía al inicio de mi presentación, en este momento un rol fundamental, porque tampoco se puede prestar apoyo o ayuda a mecanismos de corrupción que vienen de estados un poco más draconianos, que no respetan las garantías fundamentales. Eso tampoco es derecho. Entonces, la academia tiene aquí un rol fundamental en poder colocar este tipo de actividades de recuperación de activos dentro de un contexto, dentro de un marco jurídico mucho más complejo, donde se respetan todos los intereses, no solamente de la justicia, sino también los derechos humanos de los justiciables, que son todos en realidad, ¿no? Ujú. Sí, bueno, obviamente completamente de acuerdo, ¿no? Hay algunas intervenciones desde México, por ejemplo, eh, comentan un poco su visión, ¿no? Que han tenido un gobierno de alguna manera de un ámbito, ¿no? Pone Violeta derechista durante muchos años y la sociedad quería un cambio, ha habido un cambio de gobierno de otro perfil, pero siguen teniendo un poco la sensación de que al final hay una capa, si se quiere, que no está en el gobierno posiblemente o que está siempre ahí, que es la que extrae de alguna manera esos recursos y cómo, qué métodos o en tu visión de tu trabajo de todos los días, cómo de alguna manera podría ir aplicándose, eh, qué acciones para poder acabar con esta lacra por esa sensación de que hay alternancia en el voto, digamos, el voto no es solo un instrumento o no está siendo un instrumento efectivo. Eso por un lado. Otro se plantea hasta qué punto trabajar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas va a contribuir también un poco a que las sociedades que experimentan o sufren mayor corrupción puedan tender a ir reduciéndose. Y Nancy Sánchez te dice si puedes contar algún caso de éxito en esa ventana de esperanza. Hemos recuperado algo de alguien y puedas contarlo, evidentemente. Yo creo que los ejercicios de transparencia que estamos viendo, bien por la prensa, como tú has dicho, los últimos papeles de Pandora, ¿no? Que nos han puesto un poco a todos los lectores
un poco en sobreaviso, ¿no? De lo que hay, como lo que estáis haciendo vosotros en vuestra institución, no solo técnicamente, sino dando a conocer vuestro trabajo. Creo que esto también será un gran paso para que demanden los ciudadanos también a sus grupos de interés, no solo a sus gobiernos, sino también a aquellas empresas que facilitan de alguna manera. Yo creo que hay empresas que practican la corrupción y quiero también saber cuál es tu opinión desde ese lado y que tienen memorias de responsabilidad social excelentes, ¿no? Se comportan excelentemente, pero, oiga, pagan sobornos o hacen determinadas prácticas con el fin de obtener contratos. Bueno, cuál es tu opinión? Engancha la pregunta por donde tú quieras, obviamente, desde México hasta algún caso de éxito y esa parte empresarial. Y lo de las Bueno, Naciones son Unidas de bastantes los... preguntas. Bueno, Sí, sí, son bastantes preguntas. Si me olvido una, pues te rogaría que me la puedan recordar para ver si la puedo contestar. Sobre los ámbitos de la corrupción, ya, quizás no voy a contradecir con lo que he dicho antes, ¿no? Pero nosotros, digamos, el trabajo del penalista, el trabajo del recuperador de activos, si se quiere, es un trabajo un poco de enterrador, ¿no? Digamos, llegamos a la fiesta cuando la fiesta ha concluido completamente, ¿no? Llegamos a tratar, como se dice en francés, de salvar los muebles del incendio, ¿no? De tratar de recuperar lo poco que queda dentro de este barco que se nos... El gran trabajo contra la corrupción creo que está en cambiar nosotros mismos, ¿no? En la prevención, en que el Estado mismo pueda tener alguna política nacional, no solamente de prevención, sino también de inducción a cambios comportamentales de nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros mismos somos los primeros en criticar a los actos corruptos sin entender bien qué cosa es la corrupción y sin mirarnos adentro para ver qué tipo de actividades cometemos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, si queremos ser estrictos con la definición clásica de transparencia internacional que has mencionado antes, que es la corrupción y la utilización del poder público para fines privados, ¿no? Entonces, el hecho de llevarse una hoja, un lapicero o un bolígrafo de la oficina a casa ya es corrupción, ¿no? Y ese tipo de comportamientos son, digamos, parecen inofensivos, pero reflejan un estado de espíritu de una sociedad, ¿no? De cuán tolerantes podemos ser a la corrupción. Lo que quiero decir con esto es que el gran foco, el gran enfoque de los estados es en mejorar la ética, la pública, por ejemplo, en todo los mecanismos que tienen que ver con la administración de los fondos públicos dentro de un Estado. La parte sancionatoria, la parte represiva, la recuperación de activos viene ya cuando el acto de corrupción decía ha terminado. Venimos a tratar de corregir, es una manera de ver un aspecto retributivo, si quiere uno, de la justicia, que llega luego para poder equilibrar una situación jurídica putativa, una situación jurídica errónea, ¿no? Y con la esperanza de que este restablecimiento se haga quiméricamente, de alguna manera, a través de la restitución de algunos fondos, ¿no? La corrupción no solamente genera daños económicos, genera muchísimos tipos de daños. Entonces, la pregunta que me hacen de México es en realidad bastante compleja y entra, digamos, en campos de experticia que yo no tengo, ¿no? Yo no soy, como dije de entrada, no soy un sociólogo ni un antropólogo de la corrupción, soy simplemente un abogado que se dedica a la recuperación, a atacar las cuentas mismas y a sustraerlas de los bancos para devolvérselas al Tesoro Público. Eh, con respecto a un caso concreto, sí, les voy a contar un caso, dos les voy a contar muy brevemente, ¿no? El primero es eh, este caso Odebrecht, ¿no? Hace 3 días ha sido publicado, 3, 4 días ha sido publicado por un periodista de investigación en el Perú, un informe que se ha realizado sobre esa información de la que hablábamos que puede venir de ese servidor suizo. ¿Qué contiene este análisis? El análisis de la data que se ha podido recuperar ha revelado por lo menos a 200 beneficiarios de estos países que han recibido dinero, sobornos, comisiones ilícitas, concretamente en cuentas internacionales, ¿no? O sea, está la primera fase de esa recuperación de activos que mencionábamos hace un momento, que es la identificación. Ahora se han identificado personas y cuentas en 50 países alrededor del mundo por de las autoridades penales en particular de ese país, de
poder recuperar, ¿no? Entonces, lo más difícil en la recuperación de activos, como probablemente usted ya lo sabe, es saber dónde están las cuentas, ¿no? Una vez que se ha identificado una cuenta, pues se verá la manera de cómo iniciar un proceso judicial, pero la mayor parte de corruptos tienen las cuentas a nombre de testaferros, a nombre de hombres de paja, o necesariamente a nombre de empresas, como tú lo has mencionado también, y es muy difícil entenderlas dónde están, ¿no? Es muy difícil entender también cuando esos activos han sido mezclados con patrimonios lícitos y ya se encuentran dentro de la economía formal produciendo ganancias, por ejemplo. O sea, la temática de la recuperación de activos, por más que parezca sencilla, es en el fondo muy compleja. Este caso, vuelvo a repetir, estamos en la primera fase de esa recuperación de activos y es un caso que está en plena formación, pero ahora le voy a compartir a esta persona que hizo la pregunta, un caso que ha sido concluido. En los años 97, en el contexto de la guerra con el Ecuador, el presidente Fujimori genera una necesidad de comprar aviones de guerra en el contexto de la guerra con el Ecuador. Imagínense. Para comprar esos aviones de guerra, en el momento en el cual existía un embargo internacional de compra de guerra para este país, pues se ve la posibilidad de contratar con empresas rusas en ese momento. El director y el subdirector de la empresa rusa llegan al Perú, firman un contrato con Fujimori y Montesinos, del cual además existe un video colgado en YouTube, porque Montesinos tenía la viciosa costumbre de grabar a sus interlocutores y luego guardarlos en viejas cintas VHS. La policía ha descubierto más adelante estos videos y los han publicado y ahora son parte del acervo judicial de este caso, ¿no? Pero lo que quiero decir, estas personas han recibido sobornos en connivencia entre los directores de esta empresa estatal rusa de venta de aviones y el señor Fujimori, sus grupos de poder y Montesinos, se acuerdan pagar una cierta cantidad de comisiones ilícitas. Estas comisiones han circulado por Panamá, han circulado por distintos países y han terminado en distintas cuentas en Suiza. Las autoridades suizas, al ver que las cuentas penetraron el sistema nacional, el sistema financiero helvético, las han identificado y utilizando el sistema de antilavado, las han congelado. Han pasado desde el 2004 hasta ahora muchísimos años para que se puedan recuperar. Estas son las cuentas que se han recuperado solamente en el 2020, el año pasado. Todo este tiempo no se han podido recuperar las cuentas, simplemente porque fue imposible iniciar un proceso penal contra personas que no están en el país, porque la Constitución peruana y la Constitución de muchos de nuestros países prohíben los juicios en ausencia, ¿no? Entonces, al no existir una posibilidad de perseguirlos, tampoco existía la posibilidad de poder recuperar las cuentas. Es solamente en el 2014 que, con la adopción de esta legislación de la que hablábamos, que permite la recuperación de activos sin condena, que empiezan procesos judiciales y que se entabla una conversación sincera y directa con las autoridades suizas de Luxemburgo para poder convencerlos que la acción legal peruana pues estaba alineada con los estándares internacionales de esos estados. Han pasado muchísimos años. El Perú ha podido ganar este caso en 3 instancias en el Perú. Se ha ido a Suiza a través de los mecanismos de cooperación. El señor director de esta empresa rusa ha dado pelea judicial también en Suiza, ha perdido en una primera instancia, ha perdido una segunda instancia y ha perdido en el Tribunal Federal, que es una especie de Corte Suprema en ese país, y finalmente el Tribunal Federal ha dictaminado en una decisión de principio que la ley peruana es compatible con las garantías y el Estado de Derecho en Suiza y que los fondos incautados y decomisados en Suiza le pertenecen al Tesoro Público y por tanto tienen que ser devueltos. Todas estas decisiones acerca que las pueden encontrar en el website de mi institución, ahí están las referencias y demás, pero esta es una historia de éxito. Es verdad que no estamos hablando de los grandes casos como de los fondos de Malasia o aquellos grandes escándalos de corrupción que hablan de miles de millones de dólares, pero lo importante, me parece a mí, es que este caso nos ha dado una metodología de trabajo, ¿no? Una forma de penetrar lo que yo le llamo en un artículo el adaptador, como el adaptador de la corriente que permite ir a distintos países y encontrar siempre los electrones que circulan por los flujos de las instalaciones eléctricas. Todos estamos buscando lo mismo en realidad. Lo que no tenemos es la capacidad de poder conectarnos a esa forma de poder cooperar, ¿no? Y en ese caso, este tipo de conversaciones con estos países permite justamente alinear, vuelvo a repetir, 2 estados no armonizados para poder cooperar y recuperar activos. Esa es la experiencia que tenemos, ese es un caso
concreto, quizás todavía incipiente en América Latina. En mi conocimiento, además, no existe otro país en América Latina que haya podido ejecutar este tipo de decisiones en países donde el respeto, digamos, de las garantías fundamentales y del imperio de la ley es bastante estricto, como en Suiza y en Luxemburgo, ¿no? Ujú. Bueno, Esa sería mi respuesta. yo creo que, en fin, muchos de nuestros escuchantes ahora o los participantes cuando preguntan, obviamente se muestran escépticos porque también esto es muy novedoso y en el fondo es un gran reto que tenemos por delante. Lo que decías, ¿no? El buscar esos adaptadores y esas líneas que se abren entre, de alguna manera, una estructura que emana de los estados-nación, básicamente, y que tiene que atender con esa estructura una emergencia que es global, que es el caso de la corrupción, como tenemos otros en otros ámbitos que también nos dañan, ¿no? Como estaba pensando cuando tú hablabas también en el reto, por ejemplo, de perseguir, no de perseguir desde el punto de vista judicial, pero sí de conseguir resultados en cambio climático, ¿no? Yo creo que esos mecanismos de cooperación, ese buscar la manera de atender una problemática que escapa claramente a las estructuras de los estados-nación y que se aprovecha además, en este caso, de las mismas para poder, obviamente, quedarse con la suya. Yo creo que el trabajo que hacéis y lo que has explicado, eh, yo creo que abre una ventana de esperanza a todos nuestros participantes en esta visión de que al final siempre son los mismos, al final siempre ganan y al final. Yo creo que otra de las cosas con las que me quedo que has dicho es que también depende de nosotros mismos, de que eh, la corrupción, evidentemente política o de aquel que tiene un poder como un funcionario, es importante, pero también las reglas del juego o la absorción que tiene la sociedad en general con la corrupción, cuando ponías el ejemplo del bolígrafo, por ejemplo, o de llevarse de la oficina, yo creo que es fundamental para que este tipo de cambios en la legislación que merezca, que posibiliten el trabajo que hacéis todos los días vosotros, se produzcan más rápido. Yo creo que el gobernante tiene que sentir también esa presión por parte de sus ciudadanos y sumarse a esas convenciones internacionales y esos cambios jurídicos reales que permitan esa cooperación judicial efectiva a la que tú te estás agarrando continuamente en tu trabajo diario, ¿no? Em, no sé si quieres añadir un poco más, si no, yo creo que casi todos los participantes primero están felicitándote, obviamente les han interesado mucho. Espero que se vayan con deberes hechos también, ¿no? Con la convicción de que podemos hacer algo, aunque tú has contado, aunque nos lleve 16 años, creo que esto perdurará para siempre, este ejemplo que acabas de poner, y que primero todos podemos hacer algo y que también, obviamente, con rendición de cuentas y con exigencia de transparencia, yo creo que esto también se podría acelerar. Eh, si, te dejo unos minutos si quieres decir algo y podemos cerrar, si te parece. Sí, sí, muchas gracias nuevamente. Bueno, me quisiera dejar una reflexión final, ¿no? Que es más que una reflexión, una invitación. Yo me encuentro trabajando en este, siempre he tenido, digamos, como gran parte de la juventud, eh, ganas de hacer cosas encontrar un sentido a nuestra existencia, ¿no? La existencia profesional, lógicamente, de poder contribuir. Pero esa contribución o esas palabras de la lucha contra la corrupción son siempre absolutamente abstractas, ¿no? Yo lo que le diría es que en lugar de decepcionarse, de desmoralizarse por cómo está, yo sé que hay mucho moralizarse todos los días, ¿no? No estoy ciego, vivo también en el mismo mundo que vivimos todos. Pero eso no nos va a conducir absolutamente a nada. Si algo nos va a conducir a esa indiferencia, pues es necesariamente el fracaso.
Yo lo que diría a la juventud, a las personas, es que en esta nueva rama del derecho, desde las ciencias jurídicas, eh, que existe una cantidad enorme de posibilidades para todos ustedes de trabajar, ¿no? No solamente desde el punto de vista de las autoridades judiciales, también de los entes regulatorios, de los bancos mismos. El sistema internacional le da un peso preponderante al banco y a la empresa para poder cumplir un rol fundamental, por ejemplo, en la obtención de datos que luego van a ser utilizados por los sistemas de justicia, ¿no? Los abogados, los economistas son profesiones absolutamente liberales que pueden encontrar eh, posibilidades de trabajar en estos grandes esquemas que les estoy mencionando. Además, otra cosa que veo es que, y me dirijo en esto a América Latina, es la capacidad que tiene este pueblo, ¿no? El talento que hay en estas personas, en nuestros estudiantes, de poder adaptarse, comprender conceptos que a mí me han costado mucho tiempo comprender, ¿no? Lo debo decir sinceramente. Nace desde la óptica del derecho penal puro, por ejemplo, el derecho penal clásico, y tiene como convicción oponerse a todo lo que no se parece al derecho penal, ¿no? A todo lo que es innovador o lo que es potencialmente vulnerador de garantías y derechos fundamentales. Pues ese comportamiento es nefasto para la recuperación de activos. Tenemos que tener la mente abierta y eso lo veo en los jóvenes. Los jóvenes a los que yo les enseño en las universidades no se cuestionan mucho esta cuestión. Para ellos es lógico que la recuperación de activos sea parte ya no de una digamos, interés político, sino parte de una injusticia, ¿no? De justicia retributiva, de poder eliminar un comportamiento a través de la recuperación de los beneficios que este comportamiento ilícito produce. Nada, Rubén y a todos los oyentes, muchísimas gracias por su tiempo y por haberse prestado a esta pequeña charla y yo quedo mi dirección, correo, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, preguntarme, con muchísimo gusto lo haré más adelante. No, muchas gracias a ti por tu tiempo, por una claridad en la exposición que yo creo que a todos nos ayuda cuando uno se quiere enfrentar a estos temas que son también muy complejos pero que nos permiten aterrizar desde esos conceptos abstractos en los que todo el mundo está de acuerdo a ver realidades concretas y a ponerse a trabajar. Yo creo que tu exposición nos ha ayudado mucho para ver que hay un camino por delante y que da resultados y que creo que eso y tu cierre me parece magnífico. Por tanto, voy a despedirte solo dándote las gracias por tu participación y por tu charla. Y antes de cerrar, simplemente indicar a los participantes que esta serie continúa y que el próximo diálogo pues ya lo publicaremos en nuestra página web y en nuestras redes sociales, pero que será, de adelanto, el día 13 bueno, es casualidad, pero un compatriota, un peruano, el doctor Adísires Barahorna, nos hablará, en este caso, de la responsabilidad que tienen las empresas para, de alguna manera, enfrentarse también a la lucha contra la violencia de género. Desde el lado de la óptica ahora de la responsabilidad social, contaremos con la doctora Mañas, que es la directora de la Cátedra Santander de Responsabilidad Social Corporativa, que llevará el diálogo sobre, en este caso, prevención, como digo, de la violencia de género y su impacto en el ámbito de las empresas. Nada más, agradecerte de nuevo tu buena disposición y tu calidad como ponente y también como tu interés por esa parte de juventud y de llevarnos a la acción. Creo que eso es muy importante y es muy importante que salga de la universidad. Además, no solo formamos, sino que intentamos transformar a nuestros estudiantes y que se pongan a trabajar en algo bien complejo, pero que da mucha esperanza para cambiar o para luchar contra esta lacra. Y nada más, desearos a todos pues salud, sobre todo en estos ámbitos, y bienestar y emplazarnos hasta la próxima. Muchas gracias.